Bueno, vamos a la tercera parte de los contenidos de este seminario. ¿Dónde está? Margarita, ¿dónde está? No la veo. Antes de empezar no me resisto a decirte una cosa. Mira, no sé si hablas deprisa o no, pero desde luego es una delicia oírte por lo que dices y por la ilusión con que lo dices, de verdad. Bueno, esta última sesión tiene dos ilustres participantes, dos rectores, el rector de la Universidad de Alcalá, el profesor Fernando Galván, y la rectora de la Universidad Europea, Águeda Benito. ¿Y cómo es eso, si no está aquí Águeda Benito? Bueno, pues me han dicho que está a punto de llegar, que hoy tenía una jornada muy complicada, ya me lo dijo, hizo un hueco para participar en la sesión, y el vicerrector Pedro Lara de la Universidad Europea ha venido a decírmelo, incluso él está por si llegado el momento de la segunda intervención, según el orden del programa que estaba previsto, no estuviese aquí Águeda, él haría la ponencia correspondiente. Así que, si les parece bien, empezamos con la intervención del rector Galván y luego hacemos la rectora Benito. Fernando Galván es un personaje público de la Universidad Española, de la Universidad de Madrid, por lo tanto no hace falta que yo lea ningún currículum, que por otra parte me resulta algo embarazoso siempre, porque uno tiene la sensación, ya está aquí Águeda, así que ya te incorporas y lo que acabo de decir ya no hace falta añadir más al respecto. Bueno, pues estaba comentando que produce una cierta situación embarazosa empezar a una persona conocida, empezar a contar sus grandes méritos, porque parece como si uno estuviese ahí, una actitud de subasta pública, cuando tiene un poco el riesgo de hacer el ridículo. Fernando es catedrático del área de filología inglesa, incluso en la actualidad es presidente, el nombre exacto es European Society for the Study of English, y ha sido vicerrector, tiene una responsabilidad no ya en la actualidad como rector, sino previamente como vicerrector durante unos cuantos años de la Universidad de Alcalá. Conoce el sistema universitario, previamente fue catedrático en otra universidad, creo que en la Universidad de La Laguna, y por lo tanto la visión del tema que vamos a tratar y otros de sobra es conocido por su parte. Yo les quiero solamente hacer un comentario. Hace unos años Virgilio Zapatero nos pidió a la cátedra que trabajásemos conjuntamente con la Universidad de Alcalá en unos temas, y en esos temas esos temas dieron pie a que estuviésemos durante bastante tiempo trabajando juntos, Fernando y nosotros, y yo en particular quien les habla. De esa época vi su sentido de espíritu innovador y su inconformismo con la rutina y con dejar las cosas como estaban. Por eso me pareció de un gran valor el pedirle que estuviese hoy aquí, un gran valor por su parte aceptarlo, y por lo tanto esto hace que le podamos escuchar su visión de la cuestión desde hoy, visto desde las innovaciones en el tema de aprendizaje, visto desde una universidad importante, una universidad de referencia como la Universidad de Alcalá y una universidad pública. Ya que ha llegado Águeda, pensaba decirlo luego, pero lo digo ahora, Águeda Benito, la rectora de la Universidad Europea de Madrid, a la cual le quiero agradecer, antes lo decía muy de pasada, pero que teniendo un día complicado has encontrado tiempo para venir, ya teníamos preparado con tu vicerrector si no llegabas, pero miren, también de Águeda, para ser breve, quiero mencionar que nuestra buena colaboración y relación al tiempo pasado también viene ligado a la palabra innovación. Innovación docente, innovaciones educativas, donde ella, antes de ser rectora y luego siendo rectora, pues ha ido siendo activa y proponiendo cosas, participando con sus propuestas, con sus ponencias, o proponiendo organizar cosas en su universidad, y en unas cuantas de ellas pues he tenido el honor de que me invitase. Ella nos puede dar su visión como universitaria y también desde una óptica de otra universidad distinta, como es una universidad privada y una universidad conocida, una universidad europea, de este mismo tema. Y entonces vamos, como hemos empezado casi a la hora, con un poquito de retraso, porque el moderador anterior no ha controlado tanto el tiempo,
Pues entonces vamos a empezar. Las dos intervenciones y luego las preguntas como hacíamos antes. Fernando, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al profesor Michavila por invitarme a participar en este encuentro, en este seminario. Y luego yo no sé si es valor, pero yo creo que lo mío es más temeridad que valor, Paco, primero por aceptar hablar ante un auditorio, yo creo que compuesto mayoritariamente de expertos cuando yo no lo soy. Pero entiendo también que lo que se espera es que dé una visión más institucional de las políticas de innovación educativa y en este caso concreto de evaluación de los aprendizajes que hemos estado implementando en la universidad, pues especialmente en los últimos 10 años, ¿no? Y de eso voy a hablar sustancialmente. Yo creo que es evidente, después de lo que hemos estado oyendo esta mañana, que no resulta sencillo hablar de innovación en la evaluación de los aprendizajes. Primero, porque los términos son polisémicos en sí mismos, lo que es innovación y luego lo que es evaluación. Y luego porque además depende mucho desde qué posición o perspectiva se aborden las dos cuestiones, la de la evaluación, y me referiré luego a ello, y obviamente la innovación. Hay además relativamente pocas investigaciones o publicaciones sobre esta cuestión concreta de la innovación de los aprendizajes, por lo menos en nuestro ámbito idiomático, ¿no? Llevamos, de hecho, muy poco tiempo en la implementación de los nuevos estudios, lo que llamamos el Plan Bolonia, los planes de estudio de grado, con lo cual también la experiencia acumulada es escasa y hay relativamente, ya digo, pocos datos para poder referirse a ello. Sin embargo, este año, ahora en junio, acaba la primera promoción del grado, desde aquellas que empezaron en el 2008-2009, ¿no? Eso es, 9, 10, 10, 11, 11, 12, lo digo bien, que fue la primera, ha sido la primera promoción de grado propiamente, de tal manera que estamos recogiendo en estos momentos los primeros resultados de la implementación de determinadas políticas de renovación o innovación en los aprendizajes y lo que eso tiene que ver, evidentemente, con la evaluación. Yo creo que una de las cuestiones quizá más espinosas es contemplar muchas veces la evaluación como algo separado del resto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que, como pone ahí, aún persiste la separación entre lo que enseñamos y aprendemos por un lado y lo que evaluamos. Y ese es uno de los problemas principales, es decir, que necesitamos realizar una labor de integración de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación como partes indisociables de un mismo proceso, de un todo, ¿no? Por otro lado, que el modelo o el modo de concebir la evaluación tiene mucho que ver con una cuestión epistemológica. Y yo creo que eso es fundamental que lo tengamos claro desde el principio. Es decir, depende de cómo se conciba el conocimiento y su adquisición para, a continuación, digamos, proponer el modo de evaluar ese conocimiento como un resultado del aprendizaje. Si entendemos que el conocimiento es una copia fiel de la realidad, que podemos adquirirlo a través de un proceso transmisivo, es decir, que se acerca a la verdad, es justo entonces que luego se pretenda, digamos, controlar y comprobar que se ha adquirido esa verdad, ¿no? Entonces, el énfasis se pone en el resultado más inmediato. Ese es un modelo epistemológico de la concepción del aprendizaje y de lo que es el conocimiento. Pero si entendemos que el conocimiento, por contra, es algo dinámico, cambiante, conflictivo, que se construye y se reconstruye, y que la persona que aprende pone en marcha distintos procesos cognitivos para construir el conocimiento, la evaluación no podrá centrarse en el saber adquirido, sino sobre todo, y eso lo hemos oído mucho, en las competencias desarrolladas y en los diferentes niveles de desarrollo que permiten al aprendiz dar cuenta del proceso de aprendizaje y, evidentemente, seguir aprendiendo, ¿no? Y, claro, como derivación de esos dos modelos epistemológicos de lo que es el conocimiento y su aprendizaje o su adquisición, existen creencias y conocimientos implícitos o tácitos sobre la evaluación de los aprendizajes. Es decir, muchas veces se yuxtaponen nuevas teorías o concepciones que no modifican esas creencias. Es decir, cuando tenemos que formular
las competencias que esperamos que nuestros estudiantes adquieran, etcétera, lo hacemos así, porque así se nos requiere, pero luego realmente las creencias que hay detrás de lo que evaluamos no han cambiado. Y entonces ese choque es como un choque de trenes frontal, lo que produce es una disonancia, una distorsión. Así oímos pues, muy frecuentemente en la universidad a nuestros colegas cosas como: la evaluación es objetiva y se garantiza mediante la recolección de evidencias que demuestren la adquisición del conocimiento tal y como se prevé. O lo que prima es la función acreditativa de la evaluación y se considera que esta a su vez es garantía de aprendizaje. O, aunque se trabaje colaborativamente, la evaluación tiene que ser individual. O lo que es justo y objetivo es la evaluación conceptual, la evaluación de otras dimensiones como la actitudinal, las habilidades personales y sociales, la dimensión emocional, las competencias transversales, entran en el terreno de lo subjetivo y, por tanto, no se evalúa. O oímos también que entendemos la evaluación como calificación, es decir, como control numérico de lo aprendido por el sujeto. Y oímos mucho: el docente enseña y, por tanto, el alumno tiene que aprender. O no todos pueden ser buenos estudiantes. Si hay un número elevado de aprobados, eso genera sospechas sobre el tipo de asignatura o de docente. Bueno, podría seguir con más citas, pero yo creo que nos damos una idea de lo que son las concepciones más o menos habituales, ¿no? Reconstruir ese conocimiento exige, por tanto, una tarea, en primer lugar, de reconocimiento de esas creencias implícitas, es decir, darnos cuenta de lo que hay detrás de las formulaciones escritas que aparecen en nuestros documentos, planes docentes, guías, etcétera, qué es lo que verdaderamente hay detrás, porque si no, pues si no hay una mínima reflexión sobre ello, pues estamos en las mismas, ¿no? Y luego también me parece importante ver que muchas veces no hay una experiencia vivida entre el profesorado y el alumnado que constituya un referente válido para el desarrollo de los sistemas de evaluación formativa. Hay muchos colegas y estudiantes, evidentemente, que no saben de lo que hablamos cuando hablamos de evaluación formativa, ¿no? De ahí, por tanto, la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de evaluación que permitan un aprendizaje experiencial, tanto para el profesorado como para el alumnado. Y hay que extender las prácticas, hay que indagar en ellas, difundirlas, porque si no, no hay manera de que se rompa ese círculo vicioso en el que nos encontramos, ¿no? Se identifica, además, una fuerte contradicción interna entre los referentes epistemológicos y pedagógicos asumidos en las orientaciones de la política educativa y, más concretamente, en la universitaria. Por un lado, decimos eso de que se apuesta por el aprendizaje por competencias, aunque a veces no queda claro lo que se entiende por ellas, ¿no? Y, por otro lado, se exige en las propias formulaciones de guías docentes, etcétera, una especificación anticipada de los resultados del aprendizaje. Con lo cual, eso en sí mismo es contradictorio si entendemos el aprendizaje desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, todo esto puede llevar, como dice al final, a cierto reduccionismo en los criterios. Y voy a hablar ya más directamente de qué desafíos y retos se nos plantea o se nos ha planteado a nosotros en nuestra experiencia organizativa en la Universidad de Alcalá. El reto principal es que hay que llegar a alcanzar un cambio en la concepción de la evaluación y entenderla, creemos, como una evaluación formativa y una evaluación para el aprendizaje. Es decir, que ese debería ser el objetivo de la evaluación. Se trata, por tanto, de avanzar en la comprensión de la evaluación como aprendizaje, es decir, ir más allá de esa visión reduccionista de la que hablaba antes, que lo que hace es parcelar o fragmentar en momentos puntuales o lo hace de forma continuada. Yo creo que antes Miguel decía, ¿no?, que es más que una evaluación continua, una continua evaluación, para al final decir todo se traduce en una calificación. Entonces, yo creo que hay que romper, como antes se ha sugerido, eso. Y lo que plantea la diapositiva que hay ahí es que las estrategias tienen que ir nutriéndose unos y otros en ese círculo que figura ahí,
de aspectos que tienen que ver con cómo podemos cambiar o cómo podemos ir hacia ese cambio, que por supuesto tiene que ser gradual y que naturalmente lleva tiempo. Y son los aspectos que voy a mencionar. Son aspectos organizativos, que son muy, muy importantes. Desde luego los normativos, porque sin ellos en una institución poco podemos hacer. Y asociarlo a aspectos formativos del desarrollo profesional, especialmente el profesorado, el apoyo institucional y el asesoramiento pedagógico que se puede dar. Ya digo, porque si no podemos ver cada uno de los elementos aisladamente, sino que es conveniente verlos en este círculo que pretende ser, obviamente, virtuoso. Voy a hablar de los aspectos organizativos en primer lugar. Para favorecer el aprendizaje activo, el desarrollo de metodologías participativas, etcétera, y obviamente la evaluación continua, se han sugerido cambios en la estructura y en la organización de los grupos de estudiantes, así como en la configuración de algunos horarios. No todas las facultades en la universidad, evidentemente, siguen el mismo esquema. Hay tradiciones, culturas, las podemos llamar también, distintas en las distintas ramas de conocimiento. Hablaré un poquito luego de eso si hay tiempo. Pero en general hay que tratar de tener una organización básica más o menos común y luego flexibilizarla en función de esas culturas o especificidades que se dan en las distintas ramas de conocimiento. Por tanto, el esquema base es tener grupos de estudiantes por asignatura entre 50 y 60 que se subdividen en grupos de prácticas en torno a 25 o 30, tutorías STS o grupos de trabajo entre 10 o 12 estudiantes. Yo creo que eso es conocido en general por todos. Deberíamos ir, y en algunos casos se han conseguido, estructuras modulares según las facultades, con horarios más extensivos o con la fusión de materias, etcétera, en módulos. Hablaré un poquito de eso también si puedo luego. Y hay que favorecer, y esto es esencial, la coordinación docente, tanto en un mismo curso, entre las materias del mismo curso, como entre los distintos cursos que constituyen un grado, para asegurar el desarrollo de principios metodológicos y de criterios de evaluación comunes. En unos casos lo estamos consiguiendo, luego mencionaré algún ejemplo, y en otros todavía no, pero ya digo que es una cuestión creo que de tiempo y obviamente de insistencia. Estas medidas no son únicas ni tienen el mismo desarrollo, como estoy diciendo, en cada uno de los centros, pero muestran que es necesario partir al menos de unas bases en la organización que faciliten que eso pueda realizarse en la mayor cantidad de centros posibles. Entonces, de nuevo aquí nos volvemos a encontrar con las cuestiones epistemológicas básicas, porque hay ramas de conocimiento en los que la teoría y la práctica son dos mundos. La teoría ha de anteceder a la práctica, dicen en algunos sitios, en otros sitios no. En otros sitios se parte de la práctica para llegar a la teoría y a veces esta concepción de la ciencia aplicada sobre una teoría pues causa desde luego conflictos en determinados ámbitos de la universidad. Yo estoy en una universidad que es pluridisciplinar, donde están las 5 grandes ramas de conocimiento representadas y, claro, no es lo mismo lo que un ingeniero opina que lo que opina un historiador o un médico, ¿no? Evidentemente son mundos muy, muy distintos, ¿no? El aspecto normativo es fundamental. Nosotros hemos ido desarrollando casi cada año, porque este es un proceso que se va retroalimentando con la experiencia, una serie de normas básicas. Lo primero fue en el año 2009, ya digo, en el primer curso en el que el grado se iniciaba, en el 8-9, pues se aprobó una normativa de evaluación por parte del Consejo de Gobierno muy básica, que a lo largo de ese curso se reveló que tenía deficiencias, claro. Y en el curso siguiente, en marzo de 2010, ya se sacó un panfletito, un folleto, con unas orientaciones para la evaluación continua de los aprendizajes. Porque, claro, lo que todos los profesores y estudiantes quieren saber, en primer lugar, es qué significa evaluación continua y cómo se puede hacer. Y desde conceptos básicos, para tratar de aclararlo, a aplicaciones y ejemplos de lo que eso puede implicar, pues está dentro de un folleto que luego verán la portada, que se distribuye en toda la comunidad universitaria.
En él participan todos en la gestación, o sea, tanto profesores como estudiantes a través de sus representantes, el defensor universitario, que además había tenido un papel importante en solicitar que eso estuviera claro para que toda la comunidad supiera a qué atenerse, y trata además de ver los distintos ámbitos de conocimiento, cómo puede entenderse y cómo puede aplicarse, como estaba diciendo, proporcionando ejemplos. Para comenzar a cambiar la cultura evaluativa, se realizaron además diferentes acciones de formación, orientación y difusión de este documento, de la normativa, de las orientaciones para la evaluación continua de los aprendizajes. Y luego, en marzo del año pasado, en marzo de 2001, pues se elaboró ya una normativa para la evaluación mucho más detallada y, ya digo, como fruto de la experiencia acumulada en estos cursos, ¿no? Aquí tienen, ese es el folleto del que hablaba, estas orientaciones para la evaluación continua de los aprendizajes. Y claro, la pretensión básica, como pone ahí, es construir un lenguaje común y generar una cultura compartida. Es decir, que tanto profesores, estudiantes, todos los sujetos que están implicados en el proceso sepan de qué hablamos y qué estamos intentando hacer, ¿no? Realmente de lo que se trata en estos aspectos normativos, y voy a seguir quizá por brevedad las formulaciones que aparecen en esta diapositiva, es, por un lado, que la evaluación continua debe verse como el criterio inspirador de la programación docente. Es decir, es una herramienta, como indica ahí, de corresponsabilidad educativa y un medio para informar al estudiante sobre el proceso de su aprendizaje. Es decir, esto que se transmite en la propia normativa y que quiere que se comparta entre las dos partes en el proceso de aprendizaje, es muy importante que se aclare, ¿no? Cuál es el objetivo y cuáles son los procesos de la evaluación continua. Luego se establece como objeto de evaluación los resultados del aprendizaje relativos a todo lo que sigue, es decir, que no son solo los conocimientos, sino también las capacidades, las destrezas, las habilidades, las actitudes, de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura. Claro, la guía docente es el instrumento de que dispone el profesor y el estudiante para conocer cuál es el planteamiento de la asignatura, como todos sabemos, y esto debe estar muy claro. Y lo que hacemos, y luego explicaré cuál es el tipo de asesoramiento pedagógico y de seguimiento que se realiza, es asesorar al profesorado en la confección de las guías docentes y promover que las guías docentes, y esto es, sobre todo en el caso de la evaluación, lo más complejo, que la evaluación que se hace obedezca a lo que dice la guía docente, porque la tendencia es que, natural, que la guía docente es muy sencilla de hacer porque muchas veces, o a veces, no quiero generalizar, pero a veces es un copia y pega y el profesor sigue con sus propias concepciones y con su propio desarrollo de la asignatura, como ha hecho durante, como antes se decía, 30 años o 25, ¿no? O 1 multiplicado por 25, ¿no? Luego debemos, y eso es lo que contempla también la normativa, seguir los procedimientos que sean adecuados tanto a los estatutos de la propia universidad, que son muy garantistas para los estudiantes especialmente, también para el profesor, y el estatuto del estudiante, que es de obligado cumplimiento, ¿no? Se utilizan ahí diferentes estrategias de evaluación y se recogen evidencias, eso es lo que decía antes, de ejemplos, ¿no?, que guardan relación con cómo se pueden implementar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente se garantiza que los procesos de evaluación sean transparentes, que se describan las estrategias y procedimientos, los criterios de evaluación y los criterios de calificación, porque esta es una de las cuestiones que sigue siendo a veces difícil de comunicar o de que haya un entendimiento entre las distintas partes, que una cosa es la evaluación y otra es la calificación propiamente dicha, ¿no? Y por eso es tan difícil a veces avanzar en la evaluación formativa y en la evaluación continua si se reduce a calificaciones. El estudiante, está demostrado que el estudiante que recibe
un trabajo escrito corregido de los trabajos que tiene que realizar a lo largo del curso escolar, si ese trabajo corregido que se le devuelve al estudiante tiene una calificación numérica, a veces el estudiante se conforma con mirar la puntuación que ha obtenido y ya no ve nada más. Sin embargo, cuando tiene una valoración de ese trabajo, que se ha hecho una evaluación formativa, y no hay calificación, el estudiante se ve obligado, su propia curiosidad natural le lleva a leer lo que hay y a fijarse en aquello que, de acuerdo con la corrección que se ha hecho mal, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con un ámbito de formación, que es a lo que me refería, ¿no? Y es donde la universidad tiene que aportar, desde luego, institucionalmente un apoyo continuo a los profesores y a los estudiantes que están implicados en el proceso. Lo hemos hecho a lo largo de unos 10 años, porque esto empezó en el 2003 y ha ido incrementándose. Luego diré algunos datos así muy breves, mediante tres digamos, acciones principales. Una, en la que se desarrolla en encuentros de innovación, son encuentros que se producen con profesores y estudiantes, una vez al año al menos, donde se ponen en común y cada cual comenta lo que está haciendo en su ámbito. Otro, que son los grupos y proyectos de innovación docente. Hay un buen número de grupos de innovación docente constituidos en la universidad. De igual manera que hay grupos de investigación registrados, pues también hay grupos de innovación registrados en los que trabajan profesores a veces de la misma disciplina, otras veces de disciplinas afines o alguno interdisciplinar. Y luego hay además talleres y seminarios muy específicos que se ejecutan o se desarrollan para aportar, pues uno sobre tutorías, etcétera, para ir aportando valor añadido, ¿no? En el tercer encuentro de innovación de docencia universitaria, que se hizo en el 2008, que es lo que tienen en la pantalla, se dedicó especialmente a la evaluación. Y el título era, no lo pueden leer desde ahí, me temo que se ve muy mal, la evaluación de los aprendizajes. Si haces algo distinto, cuéntanoslo. Y la idea era básicamente compartir las experiencias que aquellos que estaban efectivamente realizando experiencias diversas. Por tanto, era reflexionar en torno a la evaluación de los aprendizajes, difundir buenas prácticas en la evaluación según las diferentes ramas de conocimiento e indagar sobre los factores y condicionantes para la puesta en marcha de un sistema de evaluación formativa y continua. Esos eran los objetivos de ese encuentro del año 2008. Y una de las actividades principales fue trabajar en pequeños grupos heterogéneos, integrados por, como he dicho, por profesores y estudiantes, para analizar, bueno, factores de riesgo, de éxito, que se encuentran en la implementación del sistema. Y sobre eso se elaboró una matriz DAFO para, bueno, detectar las debilidades que teníamos. Evidentemente, una fundamental en ese momento, digo que es al principio de la implementación de los grados, es la inexperiencia por parte de todos, de los profesores y de los estudiantes. Es decir, que los profesores no tienen experiencia en evaluar competencias, y los estudiantes también lo perciben muchas veces como una amenaza porque no saben bien de qué se les va a evaluar, ¿no? Los estudiantes no se sienten preparados y todo esto, si logramos estos encuentros, ese es uno de los objetivos de los encuentros, poner en común esos miedos, riesgos, etcétera, aclararlos y esclarecer cuáles son los objetivos, se va mejorando gradualmente, ¿no? Evidentemente, para el alumnado es fundamental entender lo que se está haciendo para que lo pueda compartir con sus propios profesores y que vean que el aprendizaje no tiene que tener como finalidad la de aprobar, sino, obviamente, la de aprender, ¿no? Bueno, ese feedback es complejo. Yo creo que aquí casi todos somos profesores o estudiantes, entiendo, y sabemos lo que esto implica en todos los casos, ¿no? Este encuentro fue el punto de partida para elaborar lo que antes comentaba de las orientaciones sobre la evaluación continua de los aprendizajes, precisamente porque de ahí derivó la necesidad de aclarar cuáles eran los puntos en los que había una gran confusión,
qué es evaluación continua, qué es evaluación formativa, cómo se hace, la suma de distintas evaluaciones, exámenes, bueno, quincenales o mensuales, etcétera. Eso es evaluación continua, como decía Miguel, es más bien una continua evaluación, ¿no? Nosotros, además, funcionamos, ahí está, es decir, que el compartir experiencias, unos trabajan con portafolios o carpetas, luego si hace falta aclaramos un poquito, otros tienen 3 minutos, muy bien, intentaré acabar en 3 minutos, pero veo difícil, pero lo intento. Hay semanarios, no seminarios, semanarios reflexivos, porque profesores que se reúnen una vez a la semana y están tratando de explicar lo que ha ocurrido y lo que están haciendo con sus colegas del mismo curso, ¿no? Bueno, y los fenómenos de autoevaluación, coevaluación, que ya antes se mencionaban. Lo que tenemos además es la formación, como estaba diciendo, de grupos, ¿no?, de innovación, ¿no? Hay 48 grupos de innovación docente constituidos, registrados y trabajando desde hace años, y 12 de ellos tienen como línea prioritaria la evaluación precisamente. Es decir, es el enfoque principal que tienen los grupos. Y luego hay una serie de proyectos también docentes, que son proyectos de innovación docentes, que en el curso 2009-2010 había 89 en ejecución, 19 estaban centrados en la evaluación continua, ¿no? Y en la convocatoria del presente curso pues hay unos 20 que abordan la innovación desde el ámbito en el ámbito de la evaluación, ¿no? Bueno, además ahí tienen, según las ramas de conocimiento, cómo están los talleres de evaluación formativa. Hay 4 en ciencias, 8 en ciencias de la salud, etcétera, de tal manera que, como pueden ver, están involucrados una gran parte, vamos, están todas las ramas de conocimiento y hay grupos en cada una de ellas, ¿no? En algunos son más activos o tienen, en ciencias sociales y en ciencias de la salud, por ejemplo, es evidente que hay más actividad, pero también están en ciencias experimentales, en ingenierías, ¿no? Brevemente aquí son los elementos que desde el punto de vista institucional se presentan. Hay un apoyo institucional a través de reconocimientos de la labor docente, nunca son suficientes y yo entiendo que el profesorado muchas veces cree que no está suficientemente reconocido en su actividad. Antes salió una pregunta al respecto y es más que evidente que esa sensación existe. Por otro lado, el servicio de apoyo pedagógico de la universidad lo que presta es apoyo en la elaboración de las guías, informa y forma a los equipos decanales que tienen luego la responsabilidad en las políticas de seguimiento de los planes de calidad. Hay jornadas de sensibilización a los estudiantes que se hacen desde el principio de curso. Colabora, evidentemente, en elaborar orientaciones, en el seguimiento y el feedback, ¿no? Los resultados que tenemos hasta este momento, y aquí son numéricos, pero es para poder dar algún dato tangible, ¿no? Son obviamente los primeros resultados de las memorias de seguimiento de las titulaciones. Algunos, por ejemplo, en el caso de Ingeniería y Arquitectura, como va por el segundo curso, pues son muy poco fiables, ¿no? Porque todavía la implementación de las nuevas políticas, ahí es donde menos implantados están, ¿no? Pero puede verse que hay unas tasas de rendimiento, ya se saben que es la proporción entre créditos matriculados y créditos superados, que en el resto de las ramas se acerca o supera el 70%, que normalmente es lo que aparecía en las memorias de Verifica. En Ingeniería y Arquitectura, bueno, es un problema que yo creo que es endémico, como todos sabemos, y ahí hay materias como álgebra, matemáticas, física, etcétera, que siguen siendo unos problemas importantes. Entonces, voy a saltarme quizá esto porque son resultados, es el comentario sobre esos resultados y cuáles son las propuestas, ¿no? Básicamente, la identificación de resultados es lo que he dicho y las propuestas tienen que ver con refuerzos, con la relación con la fase anterior de los estudios, el bachillerato, con políticas de colaboración entre distintas asignaturas. De hecho, tenemos evaluación integrada de distintas asignaturas en módulos
que antes a lo largo de la mañana ha salido. Se hace muy bien, por ejemplo, en fisioterapia o en enfermería, funciona estupendamente. Es decir, es una de las actividades que mejor va y que los profesores, el equipo de enfermería y en las titulaciones de enfermería y fisioterapia funcionan muy bien al respecto. Y luego hay bastante evaluación formativa. A veces nos ha sorprendido en algunas materias de ciencias experimentales, donde suele encontrarse cierta resistencia, pero bueno, en químicas hay desde luego buen ambiente en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que ya he consumido los 3 minutos, ¿verdad, Paco? O sea, que me voy directamente me salto las demás conclusiones, porque si ha lugar, luego saldrá alguna cosa, porque yo creo que son cosas muy comunes entre lo que se ha dicho esta mañana también, con lo cual no nos perdemos gran cosa. Y lo único que quiero decir es que nos quedan todavía muchas cosas por hacer, como es natural, que ya lo decía al principio, que estamos en una primera fase. Este es el primer año en el que tenemos, ¿no?, 4 años que podamos estudiarlo, no tenemos todavía resultados y los resultados que tenemos hasta el momento son parciales. Yo creo que lo fundamental que es, además de continuar con el trabajo de estos equipos, que me parece muy valioso y que además a los profesores les incentiva mucho porque les da la sensación de que no están aislados, cada profesor haciendo lo que cree que debe hacer, sino que lo está haciendo en equipos y a veces cuando se juntan, hemos tenido un encuentro de innovación hace una semana de todas las distintas ramas y ven los problemas comunes y las soluciones que algunos han encontrado, es de una enorme ayuda, tanto anímica como práctica, pero hay desde luego que apoyar la transición entre la evaluación continua, la que conduce a la evaluación formativa. Hay que diseñar acciones con estudiantes y profesores para orientar todos los procesos de retroalimentación, de feedback. Son fundamentales, como hemos ido viendo. Hay que elaborar además guías prácticas con diferentes herramientas de aprendizaje en las distintas ramas. Y para los estudiantes es fundamental que conozcan también cómo se está haciendo. Hay que potenciar el desarrollo de los criterios de evaluación, pero también su comprensión por parte de los estudiantes. Yo creo que es fundamental, porque si los estudiantes no lo entienden, el proceso fracasa absolutamente, por más que los profesores pongan todo su interés, ¿no? Y hay que avanzar, y esto es un tema que salió también esta mañana, ha salido a la mañana, en las fórmulas de autoevaluación y coevaluación, porque es uno de los mecanismos fundamentales para que el estudiante sea consciente de lo que está haciendo y de cómo está siendo evaluado, ¿no? Y, por supuesto, resolver la fragmentación entre la evaluación formativa y acreditativa. Y, bueno, concluyo con una cita de uno de los protagonistas del tercer encuentro que decía esto, ¿no? Hemos aprendido que innovar en la evaluación es una tarea compleja, que no puede abordarse de modo aislado, sino que se requieren cambios en las formas de enseñar, aprender y evaluar, y que necesitamos ser coherentes en su diseño y desarrollo. Esta palabra de coherentes es fundamental por lo que he explicado, porque lo que se pone en el papel tiene que verse reflejado luego en la práctica, y acaba diciendo, también aprendimos que hay que considerar los determinantes externos e internos y contar con las condiciones, apoyos, redes y políticas institucionales que favorezcan la evaluación formativa. Eso es todo. Muchas gracias. Cuando quieras, Agueda, sí. Gracias, Paco, por tu paciencia conmigo y disculpas a todos los presentes por haber llegado in extremis, lo cual significa que me he perdido lo bueno salvo la presentación de Fernando, me he perdido una gran oportunidad de aprender, que bueno, espero pueda compensar de alguna manera charlando a posteriori con los ponentes. Yo no traigo grandes teorías que contarles hoy. Yo lo que traigo es un ejemplo práctico de cómo una universidad, la Universidad Europea de Madrid, lleva a la práctica esto de la evaluación, y además con un título en el que he resaltado en mayúsculas la preposición para, porque el foco de todo lo que les voy a contar, el mensaje fundamental, tiene que ver con eso, con conseguir que la evaluación se destine al aprendizaje, esté orientado a que ese aprendizaje ocurra y ocurra cada vez de manera más efectiva.
Bueno, ya lo adelantó el profesor Michavila, la Universidad Europea de Madrid es una universidad privada, lo cual significa que algunos de nuestros condicionantes son distintos que los de las universidades públicas. Tenemos 16.000 estudiantes, que también es un tamaño manejable, y algunas de las cosas que hacemos yo soy consciente de que bueno, podemos hacerlas por el tamaño que tenemos y por cómo estamos organizados. Pero es lo que traigo aquí, el caso concreto de cómo nos organizamos en materia de evaluación dentro de la universidad. Y todo empieza entendiendo que la evaluación es un proceso directamente ligado con la calidad del proceso formativo, sin lugar a dudas. La evaluación de alguna manera define el marco en el cual se va a producir todo este proceso, en el cual se va a desarrollar el aprendizaje. La evaluación nos va a permitir ajustar los contenidos, los métodos de la enseñanza. En general debemos considerar la evaluación como una oportunidad de hacer una mejora continua de nuestro proceso formativo. Es en ese sentido en el que entendemos que la evaluación es un proceso dirigido hacia el aprendizaje, que no solamente es una constatación del aprendizaje, sino una herramienta para mejorar el mismo. A pesar de esto, en nuestra universidad también, pues seguramente en el imaginario colectivo está la imagen más tradicional posible de la evaluación, que es estudiantes haciendo exámenes, lo cual claramente trae a colación incoherencias con, desde luego, el modelo que desde la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior estamos impulsando todas las universidades, en el sentido de el estudiante en el centro, en el sentido del desarrollo competencial, etcétera. A menudo tiene poca reflexión detrás, por eso yo creo que es tan valioso que cada vez más ocurran seminarios como este, y felicito al profesor Michavila por la elección de la temática concreta. Creo que la evaluación necesita todavía mucha más reflexión para que seamos capaces de abordarla con en mayor profundidad y probablemente de manera más profesional desde un punto de vista pedagógico. Nos encontramos situaciones en las que probablemente algunos ya hayan visto ustedes esta broma, en las que el profesor pretende que la evaluación sea justa y que todos sus alumnos tengan que subir a aquel árbol, sea cual sea su condición, ¿no? No vamos a entrar en qué está fallando aquí, pero está claro que hay varias cosas que seguramente estén fallando en esta aproximación que ese profesor del chiste le hace a la evaluación. Pero permítanme que les hable un poquito de cómo vemos nosotros la evolución del profesor en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Bueno, yo creo que ya no queda mucho, aunque todavía queda algo, probablemente en algunas universidades más que en otros, de clases magistrales. Lo malo de las clases magistrales es cuando además no son magistrales, pero incluso las clases magistrales son muy limitadoras en sí mismas, ¿no? Son capaces, como sabemos todos, de permitir un desarrollo efectivo de muchas otras competencias que la sociedad, el mercado laboral nos están demandando a día de hoy. Yo creo que ya tenemos muchos profesores que entienden esto de las metodologías activas, que no se trata de reproducir lo que nosotros vivíamos cuando éramos estudiantes, sino de que hay formas más efectivas de generar un aprendizaje más profundo, más completo, más integral, más coherente con lo que se nos está pidiendo desde el mercado laboral, sobre todo desde la sociedad, a la hora de formar a profesionales y a ciudadanos. Sin embargo, hay muchos de estos profesores que ya entienden qué es esto del aprendizaje colaborativo, qué es esto del aprendizaje basado en problemas, cuáles son los beneficios de una discusión en el aula o del aprendizaje por el método del caso, que a lo mejor todavía no acaban de hacer una ejecución completa de esas técnicas porque todavía les falta incorporar la evaluación en ellos de manera completamente consistente y coherente con el resto del enfoque que están intentando dar a través de esas metodologías. Algunos ya entran en la profundidad de la evaluación del aprendizaje, y los más avezados estaríamos ese profesor claramente desarrollado, muy enfocado a la efectividad de sus enseñanzas, que utiliza la evaluación para desarrollar el aprendizaje.
y detrás viene el verdadero maestro. Bueno, Bernard Shaw, que nuestro experto en filología inglesa lo sabe, ¿no? Bernard Shaw tiene luces y sombras, pero tiene algunas luces que son realmente interesantes, ¿no? Entre ellas algunas citas que hacía a la idea de que uno no se llama a uno mismo maestro, ¿no? Que uno se convierte en maestro cuando los demás reconocen en ti que lo eres. Bueno, pues ese es el que viene detrás, ¿no? Esa persona que realmente es capaz de inspirarnos, ese adulto significativo, por ¿no? ir a la teoría de la educación más básica, ¿no? Esa persona que todos seguro que tenemos en nuestras mentes, esa persona que uno cierra los ojos y dice, sí, hay 2, 3, 4 adultos, que puede ser un profesor o puede ser alguien que no un miembro de una familia o un amigo, que de verdad te motiva, te hace madurar, se convierte en alguien ejemplar para ti y te hace ser la persona que eres, ¿no? Esa persona que te ayuda en tu recorrido vital. Bueno, pues ese verdadero maestro que ya, digamos, que está en el extremo de la máxima evolución a la que podríamos aspirar con los docentes universitarios y a la que no necesariamente todos vamos a llegar. Otra reflexión más acerca de la evolución dentro del Espacio Europeo de Educación, Superior, tiene que ver con que al principio, pues casi todos, antes de estas reflexiones, pensábamos que lo central era la materia para dar paso al estudiante, a ubicar al estudiante en el centro. Y yo creo que lo que viene después, lo que nos toca ahora pensar, es en el titulado. A lo mejor no tanto el titulado en el centro de nuestros pensamientos sí, porque el titulado está siempre al final, es el final de ese proceso por el cual los profesores intervenimos en la formación, en el desarrollo del estudiante, que acaba teniendo bueno, pues un perfil, una capacitación y una preparación para enfrentarse al mundo, a la sociedad y también a su profesión futura. Dentro de todo esto juega un papel fundamental la evaluación también en todo este proceso, ¿no? La evaluación que evalúo, cómo evalúo que efectivamente el estudiante está aprendiendo y cómo evalúo que efectivamente el estudiante está aprendiendo en la dirección de ese perfil de titulado que yo he marcado y que por tanto requiere de la adquisición de esas competencias en el sentido más amplio que yo he establecido dentro de cada una de las titulaciones. Para nosotros en la Universidad Europea de Madrid el enfoque que le damos a la evaluación, por muy complejo que sea después lo que hay detrás, es bastante sencillo en su planteamiento. Tiene un paso número 1 que intenta conseguir que la evaluación que realizan todos nuestros profesores sea transparente, coherente y formativa. Paso número 1. El paso número 2 tiene que ver con que se produzca una integración efectiva de esa evaluación dentro del resto del proceso formativo y que todos nuestros profesores diseñen muy bien qué van a evaluar, piensen muy bien qué van a evaluar con ayuda, y ahora hablaremos de eso, cuándo van a evaluarlo y cómo van a evaluarlo. Y un tercer paso, que es que la evaluación se convierta en una verdadera palanca de aprendizaje. 3 pasos los que intentamos trabajar, bueno, con la máxima profundidad posible dentro de la universidad. Y permítame que les dedique apenas unos minutos a cada uno de estos pasos. El primer paso tiene que ver con lo que probablemente aquí se ha hablado desde el principio de la mañana, porque no descubre nada, es simplemente una manera de llevar los conceptos fundamentales a la realidad de nuestra universidad, pero claramente, bueno, estoy segura que Miguel Zabalza ha hablado de esto con profundidad. La idea de que la evaluación debe ser transparente, es decir, debe ser clara, tenemos que habérsela comunicado a los estudiantes. En buena medida la evaluación también son las reglas del juego. Los estudiantes deben entenderla. Algunos profesores o algunos estudiosos de la evaluación van más allá y piensan que la evaluación debe ser compartida, debe ser consensuada, debe ser promovida también por los estudiantes. Quedémonos al menos en que sea entendida por parte de los estudiantes y en cualquier caso sin alteraciones a mitad de camino, ¿no? Estas son las reglas, las mantenemos hasta el final, y si tenemos que cambiar esas reglas, cambiémoslas cuando juguemos el siguiente partido, ¿no? Pero no a mitad del partido. Una evaluación que tiene que ser coherente con el tipo de estudiante que yo tenga, ¿no? Y me refiero a aquel chiste, ¿no? con el que al que me refería antes, ¿no? En el que muy distintos perfiles de estudiantes jóvenes, estudiantes nacionales, estudiantes internacionales, estudiantes más adultos profesionales, estudiantes presenciales y online, también el mundo virtual
existe y cada vez cobra más fuerza, son estudiantes de distintos perfiles que estudian en formatos distintos y a los que la evaluación debe necesariamente de ser adaptada, o el tipo de materia, ¿no? La titulación en la que esté, los objetivos del aprendizaje claramente necesitan ser coherentes con qué voy a evaluar y con cómo voy a hacerlo. Y en último término, la evaluación debe ser formativa, y aquí es donde empieza desde luego lo que yo entiendo la primera parte de esta palanca para el aprendizaje, en el sentido de que le proporciona al estudiante información sobre su aprendizaje, que le guíe, reforzando, corrigiendo, alertando y en cualquier caso buscando siempre la motivación, incluso aunque nos den una mala noticia de que no hemos adquirido un aprendizaje con suficiente destreza o que no hemos llegado al nivel adecuado, seguro que un buen profesor es capaz de convertir aquello en un mensaje motivador que haga que el estudiante entienda cómo mejorar y corrija los errores que esté cometiendo para finalmente llegar a adquirir esa competencia sobre la que estemos trabajando. Así que transparente, coherente y formativa en primer lugar. Después buscamos siempre la integración efectiva dentro del conjunto de los aprendizajes, lo cual significa definir las competencias. A veces las titulaciones ya traen definidas esas competencias porque la memoria que está aprobada por la ANECA y verificada en el Consejo de Universidades ya lo dice. A veces hay que desarrollar un poquito más, pero en cualquier caso hay que definir las competencias, determinar qué evidencias, qué indicadores debe haber detrás del desarrollo y de la consecución de cada una de esas competencias, los criterios de evaluación, los métodos de evaluación. Y bueno, aquí también hemos hablado a lo largo del día de formas alternativas de evaluación a lo que es la evaluación tradicional, como la autoevaluación, la evaluación compartida, los portafolios, los diarios reflexivos. Todo eso son formas de evaluar que en sí mismo aportan ese valor. Yo creo que esto sería un ejemplo de cómo desde la evaluación podemos provocar la reflexión, podemos provocar la autocrítica. Cuando hablamos de coevaluación podemos trabajar las habilidades comunicativas o las habilidades interpersonales, ¿no? Cuando un estudiante le está diciendo a otro lo que ha opinado sobre el desarrollo de un trabajo, sobre una presentación o sobre cualquier cosa que estemos evaluando, ¿no? En sí mismos son métodos que no solamente garantizan, dependiendo de cuáles y en qué momentos utilicemos, la efectividad en el aprendizaje, sino que además van más allá porque aportan aprendizaje en sí mismos. Por supuesto, la comunicación de esa evaluación, como decía antes, la evaluación en sí misma, ¿no? La valoración del desempeño y la aportación del feedback. Dentro de esta integración, permítanme que les dé un ejemplo de los más sencillos posibles para que todo el mundo en algún momento se haya visto expuesto a algo así, que sería el cómo evaluamos la competencia trabajo en equipo en nuestros estudiantes. Nosotros de cada competencia tenemos una definición más o menos genérica, porque a veces hay que hacer adaptaciones de esa competencia en función de la titulación, en función de la asignatura. Pero un ejemplo podría ser definir el trabajo en equipo a partir de las ideas que aporta el alumno, el cómo el alumno ayuda al funcionamiento correcto del grupo, cómo asume la responsabilidad sobre los resultados del grupo, cómo apoya a los distintos miembros del grupo, etcétera, ¿no? En cada una de nuestras competencias transversales, estamos hablando de 17 competencias transversales que todas nuestras titulaciones incorporan, tenemos una definición detrás de la cual cada una de los indicadores que intentan proponer las evidencias de esa competencia llevan detrás también un poquito de información sobre cómo hacer esa valoración, ¿no? Lo que serían al final las rúbricas con las que probablemente muchos de ustedes estén familiarizados. Bueno, pues cómo sé yo si un alumno, cómo valora un profesor si un alumno aporta ideas, muchas ideas o aporta bien ideas o no. Bueno, pues quizá dándoles algunas claves y diciéndole, bueno, si un estudiante piensa en los temas antes de las reuniones, proporciona ideas prácticas que el grupo asume, apoya las sugerencias del propio grupo, eso sería una valoración alta en el apartado de que el alumno aporta ideas. Y así vamos aportando información sobre cómo podemos tomar evidencias y cómo sugerimos a nuestros profesores que la evaluación forme parte del desarrollo
de su docencia en el ámbito de su materia propia. Hay un elemento clave en todo esto que es el feedback. Yo creo que si tuviera que hacer un ranking de cuáles son los elementos críticos dentro de la evaluación, desde luego el feedback estaría en la parte alta de la aportación de valor al proceso de evaluación, y a veces uno siente un poquito de pudor al escribir este tipo de cosas, pero es que claramente el feedback lleva detrás de sí ideas tan sencillas como el respeto hacia el estudiante, la solidez de los argumentos que yo estoy trasladando al estudiante, la inmediatez. No vale de nada corregir una prueba o tomar notas sobre cómo ha hecho un estudiante una presentación o cómo ha elaborado un informe y devolverle esa información 2 meses después, porque hemos perdido 2 preciados meses en el camino en los que el estudiante, no habiendo recibido ese feedback, seguramente no haya hecho ninguna corrección o no haya fortalecido lo que probablemente nosotros hayamos detectado ya como fortalezas y le habrían permitido ser mejor estudiante y adquirir una formación más efectiva. Nuestros profesores necesitan formación y necesitan dominar las habilidades interpersonales para hacer bien el feedback. Bueno, tenemos que eliminar prejuicios, ¿no? El estudiante los estereotipos, ¿no? El estudiante que parece que va a sacar buenas notas, o el estudiante que parece que no va a aprobar nunca, o el estudiante que parece que cuidar el lenguaje no verbal y desde luego convertirlo, intentar ver el feedback siempre como una oportunidad de impulsar la mejora del aprendizaje. Nuestros profesores siempre tienen que estar preparados para dar feedback. Y quizá no tanto como este vaquero del chiste, es un vaquero que le dice a su caballo: lo has hecho fenomenal, la verdad es que te has portado bien, es verdad que no eres el más rápido, pero bueno, te has esforzado mucho. Y le dice el caballo que no te estoy pidiendo feedback, que lo que te estoy pidiendo es el feedback. El caballo no estaba tan preparado, este señor, para dar el feedback, que había entendido, el otro le estaba pidiendo solamente el pienso, ¿no? Pero nuestros profesores tienen que estar bien preparados para este feedback, porque es un elemento clave dentro de todo el proceso de evaluación. Bueno, un ejemplo, nuestras facultades hacen adaptación de la normativa general, que también se refleja en el Estatuto del Estudiante Universitario de nuestra universidad. Y bueno, este sería un ejemplo de una facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, en la que se establece por defecto que las pruebas de conocimiento tienen un peso, ya que hablamos ya de calificación, en la calificación final, de entre el 0 y el 50%, y que tienen que existir otros elementos, otras actividades, como los trabajos individuales, las presentaciones, los casos prácticos, los ejercicios, lo que quiera que sea, muy en abierto, que ocupen al menos ese otro 50% del peso final en la calificación y, por tanto, del foco de nuestra evaluación y de nuestras enseñanzas. Si entramos ya en el terreno último y cómo convertimos todo esto en la evaluación para el aprendizaje, bueno, pues algunas ideas que intentamos que nuestros profesores incorporen cada vez en mayor medida, la importancia que tiene la retroalimentación, lo que acabamos de hablar acerca del feedback, reconocer en todo momento el papel activo que tiene el estudiante respecto a su aprendizaje. El estudiante solo aprende si quiere aprender. Es verdad que a lo mejor podemos motivarle para que quiera aprender, pero solamente si el estudiante quiere va a aprender, y por tanto debemos reconocer que la evaluación es una oportunidad magnífica para conseguir que el estudiante coja los mandos de su propio aprendizaje. La adaptación continua de la enseñanza en función de los resultados de la evaluación, y ya no hablo de la calificación, ni mucho menos hablo de la evaluación en su conjunto, y todo lo que el profesor puede aprender de ella a la hora de establecer ritmos, de proponer actividades, de estimular al grupo, de pautar los hitos por los cuales los estudiantes van a tener que ir pasando para adquirir el aprendizaje que esté establecido como objetivo final. En fin, una serie de elementos que intentamos que se incorporen en el hacer de nuestros profesores, y todo eso lo hacemos a través de 4 mecanismos: el diseño pedagógico de nuestras titulaciones, la formación pedagógica del profesorado, la innovación docente y la coordinación de programas. Les decía antes, entonces, evaluación transparente, coherente y formativa, evaluación
incorporada de manera efectiva en todo el proceso formativo, evaluación para el aprendizaje, y eso lo trabajamos a través de estos 4 mecanismos. 3 de ellos son mecanismos un poquito más institucionales, si quieren, más de apoyo transversal, como sería el diseño pedagógico de las nuevas titulaciones, que en buena medida el Vicerrectorado de Calidad e Innovación establece las pautas que luego se trasladan a las memorias de nuestras titulaciones, pero que son las mismas pautas que aparecerían, como les mencionaba antes, en el Estatuto del Estudiante de la Universidad Europea de Madrid o en la guía de nuestros profesores también. La innovación docente, también un elemento bastante transversal, que trabajamos a través de nuevo, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación, a través de un equipo que intenta dinamizar a nuestros profesores para que cada vez más haya propuestas de innovación por parte de nuestros profesores, ¿no? Vamos recogiendo fichas, tenemos fichas de 200 profesores que están haciendo cosas realmente innovadoras dentro del aula, le vamos dando seguimiento a ello. La mala noticia es que de todas esas propuestas de innovación todavía no creemos que haya suficientes que estén centradas en evaluación. La buena noticia es que cada vez más hay muchas propuestas de innovación que atienden a la evaluación como un elemento esencial, y eso no ocurría antes. Entonces, también ahí estamos viendo un claro avance. La coordinación de programas, quizá en esa idea, la coordinación es fundamental desde el momento en que uno pone al estudiante en el centro o al titulado en el centro. Pero desde luego, si uno pone al estudiante en el centro, todos los que estamos alrededor tenemos que coordinarnos, tenemos que coordinar nuestra actividad docente para conseguir ese desarrollo de ese estudiante que está adquiriendo el aprendizaje a partir del esfuerzo de todos los que estamos alrededor. Eso lo desarrollamos a través de la figura del responsable de titulación. Tenemos un responsable de titulación en cada titulación que se reúne periódicamente, no hasta el punto de los semanarios reflexivos, que me ha encantado la propuesta de la Universidad de Alcalá, pero sí con cierta periodicidad y asegurándonos que los contenidos, que la evaluación, que las actividades que proponemos y que en general los objetivos formativos que perseguimos apuntan en la dirección de ese perfil del titulado que queremos conseguir. De todos estos hay un mecanismo, yo creo que es el más crítico, con diferencia, que es el de la formación pedagógica del profesorado, en el que nos esforzamos de manera muy profunda, partiendo de esta idea de que quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Que parece una frase obvia, seguro que compartimos todos los que estamos aquí, pero estoy segura que muchos de vosotros también habéis experimentado situaciones en las que se producen algunas resistencias que no apuntan en esa dirección. Nuestra formación pedagógica para el profesorado es obligatoria. Un profesor de la Universidad Europea de Madrid a tiempo completo hace 60 horas obligatorias cada año de formación, y si son dedicaciones a tiempo parcial hacen la parte proporcional, pero un profesor a tiempo completo hace 60 horas obligatorias de formación, en el que intentamos incorporar elementos muy diversos, por aquello de que cada uno aprende en un estilo distinto y debemos dar oportunidades manejando la diversidad de propuestas, no solamente a través de los talleres, los seminarios o las conferencias, un poquito más al uso, sino con las propuestas de proyectos de investigación-acción, de equipos colaborativos, de los diarios reflexivos, el coaching de los directores de departamento, los mentores pedagógicos, que son profesores con un poquito más de experiencia que participan activamente en los cursos de formación, 3 minutos, la organización, la participación en congresos externos, pero también la organización de jornadas y congresos de innovación, estancias cada vez más fomentadas en otras universidades, de la misma manera que recibimos como 100 profesores visitantes de universidades extranjeras cada año, que también involucramos en toda la medida de lo posible en todo lo que tiene que ver con la innovación educativa, incluso hasta estancias en empresas, participaciones en webinars, etcétera. Y con algunos temas prioritarios, uno de ellos la evaluación para el aprendizaje. Para terminar ya en este minuto que me queda y sin entrar en grandes detalles, les diré que lo que estamos intentando medir, lo que estamos empezando a medir en algunos casos, lo que ya llevamos tiempo midiendo, es
bueno, llevamos mucho tiempo midiendo la satisfacción de los docentes con la formación recibida y ahí en general nosotros siempre utilizamos una escala de 1 a 5, estamos siempre por encima del 4,5 al final, y aunque pueda haber resistencias, sobre todo de profesores a lo mejor recién incorporados, una vez que los profesores participan en la formación pedagógica se sienten muy satisfechos, sobre todo valoran muy positivamente la utilidad práctica que aquella formación tiene. Nuestros estudiantes cada vez están más satisfechos con los docentes, estamos también en una escala de 1 a 5, en un 4,2, veníamos desde un 3,6 hace años, hemos ido poco a poco subiendo, estamos ya en un 4,2, que para el conjunto de la universidad y para cientos de miles de encuestas para la gente de matemáticas, yo creo que tiene bastante valor estar ya en esos rangos. Lo que les hablaba antes de la innovación educativa, algunos ratios de innovación educativa relativa a la evaluación van avanzando adecuadamente también. Algunas de ellos se traducen en comunicaciones y publicaciones científicas, también tenemos objetivos pautados y vamos avanzando. Y lo que realmente nos debería importar a las universidades, o una de las cosas que de verdad nos debería importar, es si todo esto que hacemos al final redunda en la verdadera formación, la adecuada formación de nuestros estudiantes para convertirlos en los titulados que el mercado laboral demanda y por tanto estaríamos aumentando su empleabilidad, sus opciones de empleo o la satisfacción de los empleadores con los titulados. Aquí llevamos 3 años midiendo solamente y una empresa externa, Millward Brown, nos hace un estudio anual, 3 años ya digo de recorrido, en el que pregunta a empleadores, a 200 empleadores que han empleado a titulados nuestros, cómo están de satisfechos con la formación que han recibido. Y aquí también vamos viendo avances positivos y cuando se produce se nos lanza algún mensaje que nos hace pensar que deberíamos corregir algo, reforzar algo, claramente ese es de los informes que más nos hacen pararnos para seguir trabajando en esto de la mejora continua y en la medida de lo posible aportar el máximo valor a la sociedad a través de la formación de nuestros titulados. Muchas gracias. Bueno, vamos en primer lugar a preguntar si hay alguna información de cómo va el seguimiento por Internet y hay alguna pregunta interesante para nuestros conferenciantes. Martín. Hola, ¿qué tal? Hola. Decir primero que nada que ha habido un gran incremento de seguidores a lo largo de la mañana a través del streaming y de las diversas redes que hemos habilitado. El número total asciende casi a unas 500 personas, o sea que entre varios medios, ¿no? O sea que es un gran seguimiento. Hemos aprovechado para lanzar algunas encuestas sobre qué le parecían a los internautas las ponencias, así que también estamos siendo evaluados por esa vía. Decir que en general hay un 70% de los que le parecen muy buenas, o sea que estamos bastante bien. También hemos recibido muchos comentarios destacando la calidad de las ponencias. La de Alberto Cabrera hemos recibido muchos comentarios diciendo que ha sido una gran intervención, o sea que también quería destacarlo. Algunos comentarios interesantes también quería nombrar, que me han parecido a mí más o menos curiosos y quiero decirlo. Raúl Núñez, a través de Facebook, nos plantea que aún es difícil evitar la importancia de los exámenes para evaluar a los alumnos, ya que los alumnos también se muestran rígidos a la hora de valorar otros métodos y les conceden menos importancia. En esa misma línea, Laura Ortiz dice que a los alumnos no se les considera suficiente. Y otro comentario en otra dirección dice de Vanessa Usín que los estudiantes valoran más el aprobar que el saber. Otro comentario en otros temas dice que desde el año 2000 hay evidencia suficiente que desaconseja el empleo de clases magistrales en la formación de todos los niveles educativos. La clase participativa con recursos TIC, enriquecida con dinámicas de grupo que fomenten la adquisición de habilidades para la función ejecutiva de los alumnos y su inteligencia fluida, son elementos imprescindibles para impartir clases actualmente. Y paso, si quieren, a decir unas cuantas preguntas que han habido. Yo he seleccionado 3, me parece que he cogido, sí. La primera sería, creo que va dirigida a Fernando Galván, y dice, ¿se puede decir que las universidades españolas están retrasadas en comparación con las universidades europeas en cuanto a la aplicación de innovaciones en la evaluación de los estudiantes, o esto es igual en todas partes? Esta pregunta la hace Carmen González.
Otra pregunta sería, si parecida también, o sea, del mismo tema europeo, que si consideran que el Espacio Europeo de Educación Superior se ha implementado, en el Espacio Europeo de Educación Superior se ha implementado un modelo de aprendizaje centrado en los estudiantes o no, y las razones que serían. Y una pregunta para Águeda Benito, respecto al feedback que había comentado. Dice que si mucha parte de esa feedback depende de una cuestión de actitud más que de grandes inversiones e innovaciones, y si usted lo cree así, y si en ese caso falta una actitud que favorezca el feedback, tal vez por una cuestión cultural, nos plantea. Y hay otra más, eran 4 en vez de 3, que dice que por qué cuesta tanto aplicar estas innovaciones y aplicar mejoras para atender a los fallos que indican las encuestas de satisfacción. En este caso es una pregunta anónima. Y para finalizar, antes de que ya termine, simplemente decir que les hemos dejado en el material de las carpetas que tienen una encuesta de satisfacción también para nosotros mejorar en futuros eventos, así que por favor les pedimos a todos que las rellenen. Eso es todo. Bueno, voy a ser voy a ser muy breve. En cuanto al retraso, si hay retraso en las universidades españolas con respecto a Europa en las evaluaciones, entiendo que esa es la pregunta. Yo creo que depende de qué países europeos hablemos. Si nos comparamos con el Reino Unido, por ejemplo, yo diría que sí, claramente, porque hay una cultura evaluadora en el Reino Unido, en la enseñanza universitaria, de largo tiempo, y ahí, desde luego, ahí estamos claramente retrasados. Y con respecto a otros países, quizá no. Pero también hay que tener en cuenta que la implantación de Bolonia en España ha sido la más tardía en Europa, con lo cual es razonable que todas las políticas que impliquen innovación en los aprendizajes implican también un retraso en la innovación de la evaluación. Pero no creo que sea un país excesivamente retrasado en términos globales. Ya digo que depende, obviamente, del elemento con el que comparemos. Y si el modelo nuevo, creo que esa segunda pregunta era también para mí, si está centrado en los estudiantes o no, pues yo diría que aquí es muy difícil generalizar. Hay estudios que están claramente centrados en el aprendizaje, y además volcados en el aprendizaje, si queremos llamarlo así, práctico, lo que es adquisición de destrezas, habilidades y competencias orientadas al mundo profesional, y hay otros en los que los cambios que se han realizado son mínimos. Pero claro, entrar en detalles es entrar ya en más cosas, ¿no? Pero vamos, yo, para no extenderme más y dejarle a Águeda que pueda contestar, me quedo aquí. Gracias. Yo creo que a la pregunta de esto del feedback tiene más que ver con una cuestión actitudinal que con grandes inversiones, mi respuesta es sí. Claramente yo creo que la segunda parte de la pregunta decía, ¿y esto puede tener algo que ver con cuestiones culturales? Pues mi respuesta es de nuevo sí. Yo creo que, al menos en España, estamos en un país en el que no se potencian desde pequeñitos ni las habilidades comunicativas, ni las habilidades interpersonales, ni el trabajo en equipo. Si pensamos en... voy a intentar trasladar una imagen así muy visual, ¿no? Piensen en los niños de la educación infantil, cuando están sentados en circulitos, cuando después en educación primaria empiezan poco a poco a desdoblar a esos circulitos en líneas que acaban siendo filas perfectamente paralelas entre sí, todas mirando al profesor cuando llegan a la enseñanza preuniversitaria, ¿no? Yo creo que no estamos en un sistema educativo que fomente las habilidades interpersonales, las habilidades comunicativas. Claramente estamos a años luz de los países anglosajones, y creo que si se trabaja eso desde más temprana edad, probablemente sería más sencillo el hacer adecuadamente el feedback. Pero claramente es una cuestión de actitud, es una cuestión de respeto, es una cuestión de creer que el otro puede hacerle, pero que yo lo que voy a hacer es intentar darle herramientas para que llegue allí, y desde luego pensar que el otro puede hacerlo. Yo creo que mucho tiene que ver con, y de nuevo yéndome a Bernard Shaw, a la luz de Bernard Shaw, con el efecto Pigmalión, ¿no? Con pensar que las cosas son posibles y, por tanto, aumentar la probabilidad de que las cosas ocurran.
Muy bien. Siempre hemos intentado al menos ser puntuales en la hora de terminar nuestros seminarios, pues para no abusar del tiempo de los demás. A las 14 horas está previsto iniciar las conclusiones y hasta el rector de la Universidad Politécnica de Madrid aquí, que clausurará la sesión. Las conclusiones creo de 10 minutos, un cuarto de hora como mucho entre todo el tiempo. Como aún quedan 4 minutos, podíamos una o dos preguntas muy breves con contestaciones del mismo índole, podía ser. Así que una pregunta sería muy breve porque levanta otra mano, compartimos el tiempo. Venga, por favor. Voy a ser muy breve. Soy Angelina Costa, portavoz de Universidad del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y catedrática de la Universidad de Córdoba. Y voy a ser muy breve y he esperado hasta el final precisamente para oír todo, que me ha parecido muy interesante y muy ilustrativo y muy útil para mí en estos momentos y para todos, porque creo que la situación de los últimos meses para la Universidad Española está siendo pavorosa, sin paliativos. Y lo malo, y no quiero ser pesimista, es que puede empeorar. Con el último decreto, y tengamos esperanza de que no sea el último, y dada la tendencia adanista de quienes ahora tienen una tendencia además invasiva, pues creo que se ha perjudicado pues todo. Y claro, en mi opinión, todo esto de la evaluación de los estudiantes de la educación superior nos ha cogido justamente cuando ya algunos experimentos, algunas perspectivas que se han dado aquí, pues no sabemos si se va a poder llevar a cabo, sinceramente. Los planteamientos que se han hecho hasta ahora y que perjudican y han incrementado los requisitos para la concesión de becas y también para el mantenimiento de ellas, sobre todo, hace que la evaluación de los estudiantes por parte del profesorado debería ser diferente. No se le puede aplicar hoy día a un estudiante que está a mitad de la carrera o quiere acceder a ella unos criterios académicos que tienen otras universidades, porque parece que el modelo son las universidades anglosajonas, que por otra parte son privadas y que por otra parte tienen una financiación totalmente diferente y que donde el suspender no es un rasgo de bondad del profesorado o de ser hueso, como decíamos antiguamente, sino que es otra cosa diferente. Claro, si se le aplican estos criterios de rigidez académica en la concesión de las becas, los estudiantes en la actualidad lo tienen muy mal. Si luego además es inaplicable en muchos sentidos porque se quiere aumentar e incrementar las horas lectivas del profesorado, confundiendo lo que son los créditos de CTS y a mitad del camino, a mitad del juego, como decía Águeda antes, que no se pueden cambiar las cosas a la mitad, pues todavía es peor, ¿no? Pero si a esto además nosotros creemos que nuestros estudiantes además tienen que dar un rendimiento mayor, nosotros lo evaluamos por exámenes totalmente en contra de lo que sería el espacio europeo, por lo menos lo que creíamos, en teoría, del espacio europeo de educación superior, todavía se empeora más estas posibilidades que llevábamos a cabo y que de hecho habían cambiado las universidades, pero que yo no hace mucho que dejé la universidad en activo, hace solamente 4 años, y quizás me haya perdido la implantación efectiva del espacio europeo, pero desde luego los estudiantes, si son evaluados por los profesores con los mismos criterios que se están haciendo hasta ahora y con un criterio de que son mejores los profesores o que la carrera es más difícil o que va a tener más salidas, lo que es peor, más salidas después, si se le dan más suspensos, esto es tremendo. Ahora nos amenazan con una reforma de la universidad, una nueva reforma de la universidad, que seguramente será una contrarreforma. Solamente quisiera decir esto, que ojalá no me tenga yo que tragar las palabras de hoy, de que estoy diciendo aquí, de que todo pueda empeorar, porque todo nos hace pensar que va a ser así. Nada más, muchas gracias. Gracias. La última pregunta, por favor. Es que había una petición, por favor, una sola. Vale. Pido perdón porque es por no pasarnos de la hora. Gracias, seré muy rápido. Tomás Sánchez Giralda, Universidad de Valladolid. Directamente diré que siempre pensé que la evaluación y el proceso de evaluación era algo importante en la universidad.
me pasé 30 años en una facultad de ciencias, pero hete aquí que, en fin, las circunstancias y el azar hicieron de mí defensor universitario en la Universidad de Valladolid. Entonces, en 5 años, en una experiencia en 5 años, cambió totalmente mi idea sobre la evaluación en la universidad. Yo creo que la evaluación en la universidad es un problema profundo, importante y que todavía tiene muchas cuestiones pendientes. En concreto, con el nuevo espacio europeo de educación superior, alias Bolonia, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y es una pregunta también, es una reflexión y una pregunta a los dos rectores, al doctor Galván y a la doctora Benito. Hay que hacer un esfuerzo para potenciar la seguridad jurídica de la parte más débil en la evaluación, en general el estudiante. ¿Y por qué? Porque ahora se evalúan más cosas, ahora se evalúa, el campo se ha ensanchado, ahora hay necesidad de mayor seguridad jurídica para que en esos casos que siguen existiendo todavía, desgraciadamente, de arbitrariedad, pues no se den, porque es que la discrecionalidad ha aumentado y, por tanto, ustedes, los rectores, en el caso del doctor Galván en una universidad pública, me resulta, en fin, pienso que es más fácil el que se pueda ejercer esa capacidad sancionadora, no hay por qué avergonzarse de que existe en la universidad una capacidad sancionadora, y en la privada supongo que es algo más difícil. Pero querría conocer su opinión, si es necesario una mayor seguridad jurídica. Muy bien, dos contestaciones de forma flash. Bueno, pues a la primera reflexión de Adelina, yo confío en que efectivamente esté equivocada en su diagnóstico de futuro, pero la opinión que todas las universidades hemos expresado a través de la CRUE sobre el Real Decreto yo creo que es conocido por todos los presentes y evidentemente estamos, yo creo, de acuerdo en buena parte del diagnóstico que ha hecho, ¿no? Y en la confusión tan extraña que contiene, o las confusiones tan sorprendentes que contiene el decreto sobre lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje en las universidades. Y en cuanto a esta última cuestión, sí, es cierto, yo en mi exposición he ido señalando reiteradamente que todos los procesos evaluativos, si el estudiante no está involucrado en ellos desde todos los puntos de vista, y también incluye la calificación, van a fracasar y desde luego tiene que haber seguridad. Está contemplado en el Estatuto del Estudiante y está contemplado en los estatutos de nuestra universidad. Y hay mecanismos, efectivamente, para el seguimiento, la detección de las prácticas abusivas, que, como en cualquier sistema humano, yo creo que se producen, y para la corrección y sanción de las mismas. El defensor universitario, como evidentemente es notorio, tiene esa función primera de detección y de denuncia, y luego la inspección de servicios de la universidad actúa, y actúa en algunas ocasiones a través de sanciones, de los expedientes disciplinarios. No son muy frecuentes, pero sí que existen y, de hecho, a veces hay que ejercer la acción disciplinaria y sancionadora porque es que no hay otra, porque hay efectivamente actitudes que son intolerables en algunas ocasiones. Yo creo que son excepcionales, pero ocurren, ¿no? Y una respuesta muy parecida por mi parte. Realmente la organización que tenemos en mi universidad es muy similar en el sentido de las garantías, de la seguridad jurídica de nuestros estudiantes, con unos mecanismos muy parecidos, con coordinadores académicos dentro de las facultades, con la figura de la defensora universitaria también en nuestro caso, con incluso la posibilidad, desde luego la posibilidad de sancionar a cualquiera que no se comporte de acuerdo a las reglas que hemos establecido, y eso pueden ser profesores o pueden ser estudiantes, profesores incluso en el nivel no tanto de sancionar sino de llegar a despedir, porque digamos que la facilidad que tenemos nosotros de desvincular a alguien que realmente no comparte nuestra forma de ver, el cómo debemos garantizar que nuestros estudiantes aprendan y cómo debemos garantizar que les evaluamos correctamente y que les calificamos de manera adecuada. Yo creo que se facilita mucho, ¿no? Cuando a un profesor le puedes decir que ese no es su sitio para trabajar, ¿no?
Pero básicamente los mecanismos yo creo que son muy similares, Yo creo que la garantía es la misma. Es verdad que hay universidades privadas en las que no existe la figura del defensor universitario, algunas figuras no están. Desde luego nosotros creemos que necesitamos todo este tipo de figuras que garanticen la calidad del trabajo que hacemos. Le pido al rector de la Universidad Politécnica que venga para clausurar el acto y terminamos el seminario con este acto de clausura. Un aplauso para nuestros conferenciantes.